Según se acercaba el nuevo milenio, los años 90 se vieron sacudidos por una serie de tragedias humanas. Murieron más de 6.000. Más de 6.000. Dichos acontecimientos destrozaron comunidades enteras. Fue totalmente devastador. Pensé que iba a morir. Tanto los que fueron resultado de un error técnico... Estaba pilotando un avión y no podía aterrizarlo. Bajando, bajando, oído, bajando. Pasaba algo malo. Como los que fueron resultado de cultos apocalípticos. No se sabe si pidieron morir. Es posible. Todos tuvieron gran impacto. Era una imagen devastadora. Fue una década repleta de celebridades que dejaron a una nación en duelo. Diana, la princesa de Gales, ha muerto en un accidente de coche. Estos fueron los sucesos más oscuros que cerraron el siglo XX. Lo mejor de los 90. Tragedias. A principios de los años 90, el Boeing 747 era el avión comercial más reconocible. Pero tras más de 20 años de vuelo, esta leyenda de los cielos dejaría al descubierto una gran debilidad que destrozaría todo un barrio. A las 6:20 de la tarde del 4 de octubre de 1992, un 747 de carga operado por la aerolínea israelí El Al despegó del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam con una tripulación de 3 personas y un pasajero. Despegaron sin incidentes, hasta que a 1800 metros algo explotó. La tripulación oyó una fuerte explosión y apareció un aviso de incendio en el motor 3 del ala derecha. El A11862, Mayday, tenemos una emergencia. Pidieron volver al aeropuerto y giraron hacia allí. El A11862, hemos perdido los motores 3 y 4, 3 y 4. El motor de la derecha del ala se había soltado completamente. Había girado y había golpeado al siguiente motor, que también se había caído. Ellos no lo sabían. Pensaban que se habían incendiado, pero habían perdido el control. El 3 y el 4 se han roto y tenemos problemas con los flaps. Problemas con los flaps. Recibido. Se puede pilotar un avión sin 2 motores en un ala, y él hizo todo lo que pudo para mantener el nivel, pero no podía aterrizarlo, porque si lo ralentizaba se pararía. Estaba pilotando un avión que no podía aterrizar. Oímos, bajando, bajando. 1862, bajando, 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 recibido, bajando. Fue el principio del fin. Salí al balcón. Vi una gran explosión y chispas por encima del edificio. Los testigos observaban horrorizados mientras el avión caía en el barrio de Bijlmer en Ámsterdam. Un edificio de 11 pisos había quedado partido por la mitad. Había un agujero en medio. Había fuego a los 2 lados y la gente gritaba. Fue horrible. Vi el edificio caer. Gente gritando, gente asustada, gente hipnotizada por lo que veía. Al chocar contra el edificio de pisos, la tripulación tenía pocas posibilidades. Las 4 personas que iban en el avión murieron con el impacto. Luego, cuando se realizó el cálculo final, se descubrió que habían muerto 39 personas en tierra. Buscamos en los escombros y encontramos a 2 chicos completamente intactos y muertos. Fue algo espantoso. No sé dónde están mis hijos. Muchos pensaron que se trataba de un ataque terrorista. En los 90, los aviones eran objetivos terroristas. Al principio pensé que podría haber sido un ataque con cohete. Pensé que un cohete había impactado en un motor. Pero pronto eso se descartó. Entre el desastre producido por el accidente, descubrir lo que había pasado iba a ser complicado. Después del impacto con el edificio, el avión no era reconocible. Solo se veían piezas esparcidas. Lo primero que buscaron los investigadores fueron las cajas negras, la grabadora de datos del vuelo y la grabadora de la cabina que guarda las conversaciones de la cabina. El descubrimiento de la grabadora del vuelo ayudó a averiguar lo que había sucedido.
los investigadores supieron por la torre de control que el 747 tenía problemas con los motores, pero tardaron 11 días en recuperar todos los motores. Los testigos vieron los motores caer. Había gente que sabía lo que le había pasado al avión. Estaban en una zona con agua y los sacaron. Entonces fue cuando los investigadores pudieron determinar que los motores estaban bien y que el número 3 golpeó al 4. También pudieron ver los tornillos que sujetaban los motores al ala. La investigación se centró en los tornillos del fuselaje, ya que están diseñados para romperse con el estrés, pero no con cargas operacionales normales. Según la investigación, los tornillos del fuselaje fallaron debido a la corrosión, las grietas y la fatiga. Todo esto hizo que el motor se separara del ala. En cuanto se supo eso, rediseñaron los tornillos y los cambiaron en todos los 747 en uso. Aquella comunidad quedó devastada, así que los residentes de la zona tardaron en aceptar la tragedia del barrio de Bijlmer. 25 años después, mucha gente lo recuerda. En el lugar del accidente hay un monumento conmemorativo con los nombres de la gente que murió. Aquel día murieron 43 personas en un accidente que sirvió para mejorar la seguridad de los viajes aéreos tal y como los conocemos. En los 90 surgió una nueva obsesión con los famosos. Pero el 15 de julio de 1997, el mundo quedó sorprendido con una impactante noticia. El legendario diseñador de moda Gianni Versace había sido asesinado a la puerta de su casa de Miami Beach. Es Gianni Versace. Estaba entrando en su casa. Hemos oído disparos, hemos salido corriendo y está en los escalones de la entrada. Estaba entrando a su casa y los testigos describieron a un hombre de unos 20 años que le disparó 2 veces en la cabeza, por detrás, y ahí empezó todo. Buenas noches. El famoso diseñador Gianni Versace ha sido asesinado hoy a la puerta de su casa de Miami Beach, en Florida. La sorprendente noticia de que habían asesinado a sangre fría a uno de los diseñadores más famosos era incomprensible para los que amaban a Gianni Versace y su trabajo. Puede que Gianni Versace fuera uno de los diseñadores más reconocidos de todo el mundo. Su estilo a veces influía en los gustos de la gente. Encabezaba el culto a las supermodelos, a los famosos y la unión entre la música y la moda. En 1992, Versace se había sentido atraído por la dinámica zona de South Beach en Miami y decidió irse a vivir allí. Así que transformó una mansión Art Deco en su nuevo palacio. Cuando los Versace llegaron, todo el mundo se enteró. Convirtió South Beach en uno de los sitios más frecuentados de los 90. Aquí era donde salía, donde vivía y donde creaba. Iba todos los días a por la prensa por la mañana al News Café y le conocían. En Miami, todos conocían la mansión de Versace. Al portón se accedía desde la calle y se le podía ver entrar y salir de la casa. Fue a plena luz del día, justo antes de las 9 de la mañana, cuando un joven con gorra se le acercó por detrás y le disparó en la cabeza. Como sucedió todo al aire libre y lo presenciaron varios viandantes, persiguieron al asesino en su huida. Se fue del lugar, caminó por un callejón trasero hasta un aparcamiento donde su camioneta llevaba semanas. Pronto localizaron la misma camioneta en un asesinato anterior y se dieron cuenta de que podría ser un asesino reincidente. Los investigadores buscan a Andrew Philip Cunanan por ser sospechoso del asesinato de Gianni Versace. Tras el descubrimiento de la camioneta roja, la policía aseguró que el asesino de Versace había sido Andrew Cunanan, cuyas matanzas habían empezado 3 meses antes, en abril de 1997. Según ellos, había asesinado a 4 personas en el país y había sorteado al FBI desde entonces. Se están siguiendo cientos de pistas mientras hablamos. Se han repartido miles de folletos en el barrio y el país. En Internet, en televisión y en prensa, Andrew Cunanan es un hombre marcado. Empezaron diciendo que Andrew Cunanan era un hombre de unos 20 años con buen aspecto que al parecer se prostituía. Quedó con 2 amigos. Primero mató a uno
y luego acabó matando al otro en un asesinato brutal y trágico. Andrew Cunanan huyó y acabó en Chicago, donde entró por la fuerza en casa de Lee Miglin, un rico promotor inmobiliario a quien acabó degollando. Nunca se ha entendido por qué entró en esa casa. Luego, Andrew Cunanan se fue a Nueva Jersey y fue a un cementerio, donde se acercó al guarda, un tal William Reese. Mató a aquel hombre solo para quedarse con su camioneta y poder seguir viajando y escapar un poco más. Dejando pistas flagrantes en cada asesinato como pertenencias personales, Cunanan tardó poco en tener al FBI pisándole los talones. Se fue a Miami, donde estuvo 2 meses y, por alguna razón que desconocemos, subió las escaleras de la casa de Gianni Versace y le disparó. Hay quienes creen que fue a por Gianni Versace para conseguir fama. Los equipos de televisión llegaron enseguida. Retransmitían las 24 horas y lo que había pasado o por qué le habían matado eran grandes misterios. Una semana después de la muerte de Versace, la policía encontró a Cunanan en su escondite. Encontró un barco cerrado durante la temporada. La policía le rodeó en el barco. Entraron por la fuerza y vieron que Andrew Cunanan se había suicidado. Al quitarse la vida evitó que la policía y la opinión pública obtuvieran las respuestas de todas las preguntas que siempre tendremos sobre este caso. Los móviles de Cunanan seguirán siendo un misterio, y todo ello ofreció poco consuelo a los amigos, la familia y los admiradores de Gianni Versace, cuya inesperada pérdida para el mundo de la moda sigue siendo dolorosa hoy en día. La reacción inicial a la muerte de Gianni fue de sorpresa e incredulidad, y después sentimos una increíble tristeza porque el mundo de la moda había perdido una deslumbrante y apasionante estrella. Donatella Versace, que estaba muy unida a su hermano, organizó el funeral como una mezcla entre una elaborada pasarela y un funeral de Estado. Cuando Elton John rompió a llorar, la princesa Diana le puso el brazo por los hombros y le consoló. Y esa imagen fue portada en todo el mundo. El trágico asesinato de Versace robó al mundo de la moda una figura inspiradora cuya influencia sigue viva. México ha sufrido bastantes desastres naturales, pero a principios de los 90, una ciudad acabó destrozada debido a las fuerzas naturales. En abril de 1992, los habitantes del barrio de Reforma en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, se quejaron por el fuerte olor a gasolina en la zona. La gente se quejaba porque salía el olor de los baños, de las bañeras, los váteres, los lavabos e invadía las casas. La ciudad envió a varios investigadores. Pasaron unas horas analizando el alcantarillado y concluyeron que todo estaba bien, a pesar de que los vecinos no estaban tan seguros. Dijeron que estaba bien y que no pasaría nada. Se fueron esa tarde, diciendo que no hacía falta evacuar la zona. Mientras aseguraban a los residentes que no había nada de lo que preocuparse, el olor persistía. Por las alcantarillas empezaron a salir burbujas y humo blanco. Así que la gente se preocupó aún más. No sabían lo que pasaba ni si era peligroso. En cuestión de segundos, todo explotó. La explosión se produjo en el sistema de alcantarillado, que estaba a entre 8 y 11 metros de profundidad, y explotó en forma de V. El asfalto se levantó del suelo junto con coches, autobuses, peatones, bicis y niños. Si estabas en el primero o en el segundo piso de la casa, la explosión te daba. Las habitaciones traseras quedaron intactas. Si estabas durmiendo arriba porque habías trabajado de noche, no sobrevivirías. Algunos autobuses acabaron sobre los árboles o las casas.
Al principio pensaron que era un terremoto, porque registró un 7 o 7,1 en la escala de Richter. Yo no supe lo que pasaba hasta que oí explosiones por toda la ciudad. Era obvio que no se trataba de un terremoto, ya que se produjeron continuas explosiones en un periodo de varias horas. Cundió el pánico por todas partes. Nadie sabía lo que pasaba, porque las explosiones del alcantarillado sucedían a intervalos de 5 o 10 minutos. Seguía una línea recta por la calle. Eso no pasa con los terremotos. Fue un infierno. Más de 26 manzanas acabaron destrozadas. He visto desastres importantes causados por otros motivos, pero no recuerdo haber visto una zona de unos 7 kilómetros como si la hubieran sacado de dentro. Además de los 200 muertos estimados y de los 160 heridos, ahora unas 6.500 personas se han quedado sin casa. Era una imagen devastadora. Ahora lo más importante es descubrir quién es el responsable. Al principio hubo disputas sobre la proveniencia del gas y una de las empresas que más se relacionó con las explosiones fue Pemex, una empresa petrolífera del gobierno. La explicación que dieron fue que la tubería de gasolina estaba oxidada y que la gasolina se había filtrado al alcantarillado. La gasolina había quedado atrapada en el sistema de alcantarillado como el vapor. Al mezclarse con el agua en un espacio tan confinado, la gasolina liberaba gases que contribuyeron a la combustión. Esta bomba de relojería que tanto tiempo había estado bajo tierra en el alcantarillado de la ciudad cuando empezó no paró. Fue muy rápida y potente y no se pudo hacer nada. Con el vapor de gasolina aumentando, solo hizo falta una chispa para que todo estallara. Pudo ser alguno de los investigadores del alcantarillado, porque cuando levantas las alcantarillas de hierro fundido y las vuelves a colocar, es muy fácil que salte una chispa. Empezaron a señalar a los culpables y a preguntar por qué no se había hecho nada. Tras varios meses, algunos funcionarios de la ciudad y empleados de Pemex fueron encarcelados por homicidio negligente. Pasaron 8 meses en prisión y fueron puestos en libertad bajo fianza. Con tantos mexicanos enfadados por el terrible desastre que se podía haber evitado, se aprendieron importantes lecciones. Tardaron más de 10 años en reconstruir todo. Pemex volvió a revisar el sistema de alcantarillado y cambió las tuberías de gasolina. La lección que se aprendió de Guadalajara es que hay que controlar el alcantarillado de forma regular. Vemos que lo que ha pasado aquí y ha destrozado la ciudad podría haber pasado en cualquier parte. A mediados de los 90, el mar Báltico fue testigo del desastre marítimo más grande de la historia de Europa en periodo de paz. Sobre las 7 de la tarde del 27 de septiembre de 1994, el MS Estonia zarpó del puerto de Tallinn rumbo a Estocolmo con un viaje por delante de 15 horas. Esos barcos eran inmensos, más grandes que los ferries que se usan para cruzar canales. La gente suele coger el ferry para vacaciones cortas. Había 989 personas a bordo. Se produjo una tormenta mientras el barco cruzaba el mar Báltico. Alrededor de la medianoche, la mayoría de los pasajeros estaban en sus camarotes y no en cubierta, pero algunos estaban pasando la noche en la cafetería ya que estaba cerrada. Me tumbé en el sofá y noté que las olas eran muy grandes. Se movía todo y me mareé un poco. Sobre la 1 de la madrugada, muchos pasajeros recuerdan haber oído un estruendo metálico. Recuerdo que me desperté y no sabía lo que era. Pensé que quizá habíamos golpeado una roca. De hecho, los estruendos los producían las fuertes olas chocando contra la puerta de proa, ejerciendo presión sobre la visera por donde entran los coches al ferry. Cuando un barco avanza en un mar agitado, el barco choca con las olas y puede que la puerta de proa se caiga, dejando caer lo que llamamos la rampa. Así, la cubierta para los coches
que es un gran espacio abierto, se quedaría abierta y cada vez que el barco se moviera hacia abajo, entraría agua. Unos 15 minutos después del primer estruendo, el barco empezó a inclinarse considerablemente. Notaba en todo mi cuerpo que el barco estaba cambiando y que pasaba algo malo. Estaba tan inclinado que los muebles empezaron a moverse y los vasos se caían de las mesas. Ahí recuerdo que me corté con unos ceniceros que cayeron. Luego las luces empezaron a apagarse intermitentemente porque el generador se empezó a inundar y el agua entró en el restaurante. Algunos pasajeros recuerdan que la tripulación lanzó un SOS en estonio avisando de la emergencia. Pero la llamada de socorro se realizó cuando el barco ya estaba ladeado. Mayday, Mayday. Estonia, ¿qué pasa? ¿Puede contestar? Aquí el Estonia. La llamada de socorro tenía que haberse hecho unos 15 o 20 minutos antes, yo creo. Unos minutos después de la llamada de socorro, el barco estaba totalmente de lado y los pasajeros que había a bordo estaban desesperados por ponerse a salvo. Salí a la escalera y sabía que tenía que subir 2 pisos para llegar a cubierta. Quería subir todo lo posible y salir. Por suerte, había salido la luna e iluminaba unas tuberías. Así que la subí y escalé para llegar a la cima de un barco que había girado 90 grados. Cuando salí, recuerdo que intenté no pisar las ventanas de los camarotes. Justo antes de que el barco se hundiera, menos de 160 personas de las 989 habían conseguido llegar a los botes salvavidas. La velocidad del hundimiento cogió a todos por sorpresa. Mucha gente estaba en los camarotes y era difícil salir. Así que la gente que no sabía lo rápido que podía ser todo, quedó atrapada en el barco. Hubo algo de actividad en la parte frontal. Inflaron botes salvavidas. Lanzamos uno al agua y una ola lo dio a la vuelta. Era como una horrible sopa humana, en la que todo el mundo gritaba en el agua. Así que yo empecé a subir gente al bote. Intentamos poner los chalecos salvavidas a la gente y procuramos que los que estaban mal se quedaran en la superficie. Intentamos ayudarles, pero no podíamos hacer mucho. Al final, el Estonia se hundió completamente unos 50 minutos después de los primeros estruendos que rompieron la visera. En los últimos minutos, los investigadores han confirmado que han localizado la posición del naufragio. Ahí me di cuenta de que no era una historia más. Era un desastre internacional. Los helicópteros llegaron a las 3 y 5 de la madrugada y durante las siguientes 7 horas, por fin rescataron a los pasajeros que habían sobrevivido en los botes salvavidas. Subimos entre 12 y 15 al bote y sobrevivimos 6. Britton, uno de los 150 supervivientes del desastre del ferry, parece recuperado y descansado a su llegada a Heathrow tras ser tratado en el hospital de hipotermia. Los informes tardaron meses en realizarse, igual que las valoraciones del hundimiento. Tras lo del Estonia, se realizó un consorcio intergubernamental para investigar todo. La causa fue que se cayó la visera debido a que no estaba diseñada para soportar tanto peso, a que no se había hecho bien el mantenimiento o a un fallo de diseño. Los submarinistas que investigaron el lugar de los hechos encontraron el barco de lado a 73 metros de profundidad. Había 125 cuerpos en los restaurantes y bares y unos 600 todavía en los camarotes. Todos los oficiales se hundieron con el barco y supongo que estaban todos en el puente de mando. El Estonia sigue allí. Siempre amenazaban con abrirlo. Pensaron echarle una capa de cemento por encima, pero las familias se enfadaron mucho y no lo hicieron. ¿Por qué no podían subirlo? Se aprendieron muchas lecciones con el hundimiento del Estonia y todo el caso tuvo un gran impacto en la seguridad de los ferries y la normativa del diseño de los botes salvavidas. En los años 90 se produjeron varios terremotos en todo el mundo. Pero cuando tiene lugar uno en una ciudad inesperada,
los resultados pueden ser realmente devastadores. Situado en una zona propensa a los terremotos, Japón es uno de los países que más los sufre. En la isla se producen unos 1000 seísmos al año. Sin embargo, no se esperaba que uno tan grande llegara a Kobe, la sexta ciudad más grande del país situada al sur. Kobe no estaba en el mapa en cuanto a preparación sísmica. Todo el mundo pensaba en Tokio. La zona de Kobe, en Japón, es interesante porque está entre dos grandes fallas. Así que los terremotos se esperaban más al norte, en Tokio, y al sur, con lo cual nadie esperaba un gran seísmo allí. Así que lo que sucedió el 17 de enero de 1995 a las 5:46 de la mañana fue toda una sorpresa. Estaba en la cama y oí un ruido que me pareció una ráfaga de viento. Fue como un trueno que venía del suelo, un rugido gutural. Tras 10 o 15 segundos, me di cuenta de que no era el viento, era la tierra, un terremoto. Empezó a acelerarse y se aceleró mucho. Pero el edificio se movía tan violentamente que físicamente no podía salir de donde estaba. Imagina el suelo moviéndose así. Las paredes se doblaban literalmente, hacían ondas así, y eran paredes gruesas de hormigón. En aquel momento pensé que iba a morir. Unos 5 o 6 segundos después paró, y hubo un silencio sepulcral. Como se produjo tan temprano, mucha gente estaba todavía en casa. El número de gente afectada fue impresionante. 1/3 de millón de personas se quedó sin casa. Lo más conmovedor son los ataúdes de los niños. Junto con sus juguetes y su comida favorita, yace el cuerpo de una niña de 9 años ante su profesora llorando. Para los que vivieron lo que se conoce como el gran terremoto de Hanshin, fue algo tremendo al margen de la magnitud. Murieron más de 6.000. Más de 6.000. Un terremoto de 6,9 es relativamente pequeño. Es difícil saber por qué se produjeron tantas muertes, ya que se debió a una combinación de muchas cosas. La profundidad del seísmo, que se produjo a 16 kilómetros de la superficie terrestre, fue clave para que su efecto fuera tan destructivo. Un terremoto tan poco profundo es devastador, porque las ondas no tienen que viajar tanto antes de llegar a la superficie. Así que tienen menos tiempo para disiparse. Muchas casas eran muy antiguas y tenían el diseño típico, estructura de madera y tejados de arcilla, con lo cual los edificios cayeron a plomo, aplastando a la gente que había dentro. Como había pocas casas a prueba de terremotos en Kobe, se produjo un gran desastre. Incluso mientras se entierra a los fallecidos, se siguen buscando supervivientes. Continúan las excavaciones bajo los edificios difícilmente reconocibles. Fue horrible. Había edificios derrumbados por todas partes. Había cementerios asolados con lápidas caídas. Había gente que se acercaba y veía cómo sacaban a sus abuelos muertos de los escombros. Fue devastador. Las ondas sísmicas destrozan los edificios de varias maneras. Primero los agitan y se caen, pero las ondas superficiales licúan el suelo, así que el edificio que queda sobre el barro se desploma. Cuando el suelo se mueve, en las zonas con tierra, la base se deshace, pierde la fuerza, actúa como una melaza densa, y los edificios se hunden. Aquella licuación hizo que cayeran los puentes de Kobe, y eso hizo mucho daño a las comunicaciones. Un factor clave para la destrucción de Kobe fue que se produjeron varios grandes incendios en la ciudad. En una ciudad grande, siempre hay alguien que tiene un fuego encendido, alguien haciéndose el desayuno o con un cigarro. Muchos edificios eran de madera, así que los incendios se extendieron rápido y estuvieron activos días. Solo recuerdo que vi una zona de 20 kilómetros que tenía incendios importantes por todas partes. El fuego quemó muchísimas casas del centro de la ciudad. Y eso es muy, muy duro.
Se aprendió mucho con la tragedia del gran terremoto de Hanshin. Vieron que tienen que utilizar construcciones modernas a prueba de terremotos en todo el país. Las normativas de construcción más modernas permiten diseñar edificios que actúan muy bien en los seísmos. Unos 5 años después del terremoto, si ibas a Kobe era difícil ver o saber que allí se había producido algo así. Recuerdo que eso siempre me llamó la atención. El terremoto de Kobe fue uno de los peores que se produjo en Japón durante el siglo XX. No obstante, hace poco ha sido superado por el gran terremoto de Sendai de 2011 y el posterior tsunami. Según se acercaba el fin del milenio, la década de los 90 vio cómo prosperaban gran número de grupos religiosos cuyas creencias se construían alrededor del apocalipsis. Uno de esos grupos, en un remoto lugar de Suiza, sorprendió al mundo. El 5 de octubre de 1994, en el pueblo suizo de Sheiri, los vecinos llamaron a los bomberos porque había un incendio en una granja. Dentro, descubrieron al propietario muerto por heridas de bala y una bolsa de plástico en la cabeza. Al principio, vieron llamas salir de la casa. Los vecinos llamaron a la policía y esta entró. Alguien encontró una puerta secreta, tras la que descubrieron los cadáveres de varias personas. Estaban colocados de una forma concreta. Llevaban capas y bolsas en la cabeza. La mayoría presentaban disparos en la cabeza. También había niños, madres y niños. Cuando los sorprendidos policías rastrearon el desconcertante y horrible escenario, descubrieron 23 cadáveres, algunos colocados alrededor de un altar triangular y otros al lado en una sala con espejos. Y claro, la noticia trascendió. Se ha descrito al grupo como de naturaleza cristiana. Cuando yo llegué, ya era un desastre, y cuanto más averiguaba, más complicada me parecía la historia. Tan solo unas horas después del incendio de Sheiri, se investigó otro fuego en el cercano pueblo de Grand-sur-Salvan. Se recuperaron 25 cadáveres más y 3 casas quemadas con bombas de gasolina en su interior. Una de las primeras preguntas fue: ¿asesinato o suicidio? Era obvio que algunos habían sido asesinados. Al hombre que estaba en la cama en Sheiri con una bala en la cabeza le habían matado, pero ¿los demás se habían suicidado o no? Sin supervivientes para confirmar lo sucedido, nadie lo sabrá. Pero se cree que se produjeron tantos suicidios como asesinatos. No sabemos si pidieron morir. Es posible, no lo sabemos. Nadie lo sabrá nunca. Tras recopilar las pruebas, los investigadores concluyeron que los responsables formaban parte de un grupo religioso conocido como la Orden del Templo Solar. Una noticia que conmocionó a esta pequeña zona de Suiza. Estaba liderado por Joseph Di Mambro y por un homeópata belga que se llamaba Luc Juret. Era un grupo esotérico relacionado con el cristianismo medieval de los caballeros templarios y demás. Los fundadores eran personas muy selectivas y encantadoras. Juret era muy bueno en lo que vendía como un nuevo cristianismo, una nueva forma de cristianismo moderno y puro, donde los no creyentes que estaban destrozando la tierra morirían en el apocalipsis. Para evitar el apocalipsis, el grupo tenía pensado viajar a la estrella Sirius mediante el suicidio, algo que los miembros del grupo denominaban el tránsito a Sirius. La idea del tránsito a Sirius era que un grupo de gente iba a conservar un destello de conciencia mientras la Tierra sufría el apocalipsis. Así que se irían de este mundo y esperarían el regreso a la Tierra. Era respetado como curandero, así que Juret tuvo acceso a gente adinerada y profesional, a la que convencía de que el final estaba cerca. Eran sobre todo mujeres de clase media con dinero. Y era gente con estudios. Cuando la policía empezó a atar cabos,
descubrió que los cadáveres de 5 personas descubiertas unas horas antes en un piso quemado de Quebec, Canadá, estaban relacionados con el caso. En Quebec, una de las víctimas fue un bebé de 3 meses. Juret había convencido a sus seguidores de que era el anticristo y tenían que asesinarlo. Apuñalaron al bebé y mataron a sus padres. Algunos dijeron que los padres sabían demasiado porque eran de la orden, pero se habían ido a Canadá para alejarse de ellos. Tras las muertes de Suiza y Canadá, se emitió una orden de arresto internacional contra Luc Juret y Joseph Dimambro, pero pronto se descubrió que los líderes estaban entre los cadáveres. Estaban entre los cuerpos de Salván. Estaban todos muertos. Se cree que algunos de los miembros de la orden que habían sobrevivido querían reunirse con su comunidad en el tránsito a Sirius, y en 2 acontecimientos, en el 95 y el 97, 21 personas más murieron en Francia y Quebec. Algunos se habían suicidado y otros habían sido asesinados. Un total de 74 personas perdieron la vida. Lo triste es que entre ellas había varios niños, que obviamente no tuvieron opción. Nadie les preguntó si querían abandonar este mundo. De los casos de cultos apocalípticos que ocuparon los titulares en los años 90, el de la Orden del Templo Solar fue de los más impactantes. Aún hoy está rodeado de misterio y no se sabe si sigue en activo. Nuestra última historia podría considerarse la tragedia más inolvidable de los 90. Se trata del fallecimiento de uno de los iconos del siglo XX. Creo que Diana tenía todo lo necesario para ser una leyenda, un icono, si se quiere. Y durante su vida fue sin duda la persona más famosa del mundo. Durante su matrimonio y su divorcio, Diana fue siempre el foco de las lentes de los paparazzis. Diana sabía cuándo debía dejar entrar a la prensa y cuándo no. Ella no podía vivir con los paparazzis, pero sin ellos tampoco. Tenían una relación rara. Durante el verano de 1997, su nuevo romance con Dodi Fayed era noticia en las portadas de todo el mundo. No podían ir a ningún sitio sin que les siguieran los paparazzis. Eran noticia internacional. Y una foto de Diana y Dodi juntos se vendía por decenas o incluso cientos de miles de dólares. Siempre había un montón de prensa siguiéndola. Buscaban cualquier foto que pudieran conseguir. Los paparazzis siguieron a Diana y Dodi hasta París, donde cenaron en el Ritz el día 30 de agosto de 1997. Tenían que haberse quedado a pasar la noche allí, pero él quería llevarla a su apartamento, era más romántico para su relación de cuento. Así que se fueron y los paparazzis le siguieron en cuestión de minutos. El trágico acontecimiento que vendría después dejaría al mundo estupefacto y se convertiría en la noticia más importante de la década. Nos informan desde París que Diana, la princesa de Gales, ha muerto en un accidente de coche. Lo recuerdo casi como una experiencia extracorpórea. Me oí a mí mismo decirlo pensando, Dios mío, Diana se ha muerto. En el terrible accidente, 3 personas fallecieron: Diana, Dodi y el conductor Henry Paul. El guardaespaldas Trevor Rhys Jones fue el único superviviente. Me dijeron que había habido un accidente en un túnel, en el Pont de l'Alma, aquí en París, porque un coche iba a gran velocidad, perseguido por los paparazzis, y en un determinado punto giró y se chocó en el túnel. Cuando vimos el Mercedes y cómo se había quedado, nos pareció impresionante que alguien hubiera sobrevivido. Estaba destrozado. Para los canales de televisión, la cobertura de la noticia fue algo sin precedentes. Todos los medios de comunicación dejaron de lado lo demás. Solo cubrían la noticia de Diana. Pasó una semana entre la muerte y el funeral y no se habló casi de otra cosa. Tras 30 años en las noticias, nunca había visto nada parecido. Yo me quedé muy impactado y muy triste. Todo sucedió en directo. El país estaba en estado de shock. Nadie supo la magnitud del impacto hasta que la gente empezó a llevar flores a las puertas del Palacio de Kensington,
donde vivía Diana en Londres. No hacía más que entrar gente en los jardines del Palacio de Kensington para dejar ramos y ramos de flores. Produjo tanto olor en todo el mundo que, por un segundo, algo se detuvo. El príncipe Carlos viajó a París para acompañar el féretro hasta Londres. El príncipe de Gales la ha acompañado y el avión ha salido de Francia rumbo a Inglaterra, dejando atrás una ciudad conmocionada. Diana, la princesa de Gales, ha muerto. Sin embargo, la reina y el resto de la familia optó por quedarse en la residencia de verano de Balmoral. Una decisión que causó una indignación sin precedentes entre los británicos con respecto a su monarquía. La reina debería estar aquí en Londres con su gente. Este es su país y debería saber lo que su pueblo sentía por Diana. Parecía que esa gente quería atacar el Palacio de Buckingham y abolir la monarquía. Fue un momento curioso y delicado. Y hasta que la reina no emitió un mensaje en directo, no volvió a reinar la calma. What I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. A pesar de que no se realizó un funeral de estado oficial, más de 1 millón de personas vieron pasar el cortejo fúnebre hasta la abadía de Westminster. El cortejo iba pasando, y cuando pasó el féretro en aquel carruaje, la reina hizo una reverencia con la cabeza. Aquel día se cambió y se incumplió todo el protocolo real. La reina no reverencia a nadie, la gente la reverencia a ella. Tras el funeral de la princesa, la gente quería averiguar por qué su vida había sido tan trágicamente corta. ¿De quién había sido la culpa? ¿Del conductor? ¿De los paparachis? Al principio se culpó a los paparachis y todos los paparachis que yo conocía se pusieron a cubierto. Ellos negaron haber obligado al coche a girar y a empotrarse contra la pared del túnel. Luego aparecieron los resultados de la prueba de alcoholemia del conductor. Quizá fue la combinación de las dos cosas. Ni Dodi ni Diana llevaban el cinturón. A saber lo que habría pasado si se lo hubiesen puesto. Al margen de las muchas teorías conspirativas que se publicaron, el veredicto final sobre lo que realmente sucedió aquella noche tardó más de 10 años en emitirse. No dejan de aparecer teorías conspirativas, pero a mí no me convence ninguna. En abril de 2008, un jurado británico escuchó el testimonio de 278 testigos y falló que se trató de un homicidio imprudente. Se falló que tanto el conductor como los paparachis fueron culpables de conducción negligente. Dictaminaron que la ebriedad de Henry Paul y el hecho de que los pasajeros no llevaran el cinturón de seguridad fueron determinantes para los fallecimientos. Pensaras lo que pensaras de Diana, era una gran historia. Una mujer joven, dinámica y un icono internacional que había muerto. La muerte de Diana cambió de forma radical a la familia real y su legado se puede ver en cómo la prensa trata a la nueva futura reina. La década de 1990 nos sirvió para aprender duras lecciones y ser conscientes de nuestras debilidades. Además, se inició una nueva relación con las celebridades ante la inminente llegada del nuevo milenio.